Buenos días, familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Pues qué gran día es hoy porque estamos de celebración. Hoy es domingo, amo mi iglesia. Los que tienen su playera están portando su playera. Estamos de celebración el día de hoy. Y también estamos iniciando una nueva serie que va conforme a la visión 2022. Venga su gloria. Pues todo este año estamos buscando a Dios, porque nuestro mayor anhelo no solamente es experimentar, no solamente ver, pero que podemos lograr vivir en su gloria. Y para hacerlo, necesitamos ir más profundo y más alto en su presencia, en su persona, el conocimiento de su palabra. Entonces, no importa nuestro trasfondo, no importa si tengo una semana conociendo de Jesús o más de 20 años conociendo acerca de Jesús, porque cada uno de nosotros necesitamos ir más profundo y más alto en nuestro conocimiento de Él y nuestra relación personal con Él. Hay una lucha dentro de cada uno de nosotros. Una lucha interna, ¿sí? Y como personas tenemos la opción de día a día responder y actuar según lo que sabemos o de lo que Dios dice. Y para entender la diferencia entre esas dos cosas, necesitamos preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Dios, eres tú? ¿Dios, eres tú? Para que tú y yo podamos ir más profundo y más alto con el Señor, en nuestra relación personal con Él, para ver su gloria en nuestras vidas, necesitamos tener como un fundamento base en nuestro corazón y nos preguntamos, Dios, ¿eres tú? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? Mi esposa Laura compartió grandemente una palabra, la visión de esta casa espiritual, para que no haya duda de por qué estamos aquí como gente en la roca en la ciudad. Pero también nosotros estamos preguntándonos, ¿por qué existe? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque existe una idea dentro del ser humano en cómo uno cree o cómo uno piensa. Tal vez es una idea más o menos así. Yo sé cómo manejar la situación, porque yo he hecho algo similar. Yo más o menos en las circunstancias podemos decir lo siguiente. Pues ha hecho algo similar, entonces yo sé cómo manejar el asunto. Yo sé cómo va el asunto, ¿verdad? Es como en las etapas de la vida. De niños estamos creciendo y estamos así. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Como los niños que de 0 a 4 años, yo esperaba que sabían más, pero no saben nada porque están pensando, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Pero luego viene la etapa que es una de las etapas tal vez más desafiantes cuando están diciendo, pues yo ya me lo sé, ¿sí? La etapa de juventud, de adolescencia, ya saben todo. Si no lo crees, nada más pregunta a un joven, ellos saben todo. Pero muchos de nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el mundo y nuestras relaciones con los que están a nuestro alrededor, más o menos puede ser similar, ¿no es cierto? Que llegamos a una cierta circunstancia y decimos, pues yo sé más o menos cómo manejar tal asunto. Hay momentos en todas nuestras vidas en cuando conscientemente y también inconscientemente cambiamos revelación por tradición. Lo repito, hay momentos en nuestras vidas que conscientemente o inconscientemente cambiamos revelación por tradición. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Pues tradición básicamente es lo siguiente. Es o son las tradiciones o la tradición es lo que has aprendido en tu vida como educación, ya sea experiencial, cultural o académico. Por eso muchas frases que, pues así soy, así me educaron. Así soy yo, así es como hago las cosas porque así me inculcaron, así me enseñaron, así me educaron, ¿sí? Hay muchas formas en cómo uno puede recibir la educación, entre comillas. Está la enseñanza de papás, que es principal, o abuelitos, o un tutor, un mentor en su vida. Está tus experiencias que tienes como tradición. Está la misma escuela a través de estudios, etc. Y el ambiente en donde tú vas creciendo también te enseña y nos educa cosas, o la cultura de donde venimos. Y no solamente estoy hablando de la cultura mexicana, estoy hablando de la cultura en donde uno es criado o donde uno crezca.
¿sí? Cada familia tiene una cultura distinta. Cada uno de nosotros venimos con un trasfondo, una cultura diferente. Lo que crees, lo que vives es por causa de tus tradiciones y tu cultura o por causa de la revelación que viene de Dios. Esa es una pregunta clave, la cual que tenemos que entender el día de hoy. ¿Por qué? Porque si deseamos recibir su gloria en nuestras vidas, si deseamos tener Él más presente en nuestras vidas, si queremos avanzar y crecer en misericordia, en gracia, en gozo y vivir nuestra salvación, necesitamos venir a este punto en nuestras vidas, donde podemos decir, Dios, ¿eres tú o soy yo? Tomo las decisiones que tomo por causa de mi tradición, por causa de mi educación, por causa de lo que yo pienso que es correcto, o lo hago conforme a lo que dice la revelación de la palabra, ¿sí? Y punto aparte, no quiere decir que todas las tradiciones son malas, pero debemos saber por qué hacemos lo que hacemos. Es una pregunta que lleva muchos años contestar y quizás empezamos el día de hoy de por qué las cosas son así. Eso es tradición. ¿Cuál es la diferencia entre eso y revelación? Revelación, en un estudio bíblico, definición bíblica dice, revelación es un descubrimiento, sacar a la luz lo que antes había estado completamente oculto o solo se veía oscuramente. La revelación es la comunicación sobrenatural de la verdad a la mente. Y puedes ver como referencia Colosenses 1:26. ¿Sí? Es una revelación, es algo sobrenatural que antes era oculto para ti y para mí. Pero por causa del Espíritu Santo de Dios, por causa de la palabra rema, de la palabra de Dios, resalta a mí, me enseña a mí algo distinto, recibo revelación. Sí, un gran ejemplo de eso es en el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús dice, los que están aquí dicen que yo soy profeta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿Un profeta, un maestro, un rabí, una buena persona? Y después Jesús dice, pero tú, ¿quién dices quién soy? Dice, tú eres el Cristo, el único Hijo de Dios. Y después Jesús le dice a Pedro, no te he revelado eso, ni carne ni sangre, sino una revelación que viene por la palabra de Dios. Y sobre esta fe edificaré mi iglesia. Fíjate lo que dice Proverbios 3:5-6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí está lo que está hablando el rey Salomón acerca de cuáles son los principios básicos para la vida. Depender en uno mismo o depender en lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Aunque Dios permite que tú y yo vamos viviendo esta experiencia humana, ¿sí? Es lo que hablamos. Es de recibir el toque, enamorarse, vivir, trabajar, tocar, disfrutar, recibir y conocer de la salvación y la presencia de Dios. Esa experiencia humana que tú y yo tenemos. Pero cómo la vivimos es igual o incluso más importante. Hace muchos años, cuando vine a México, venimos mi esposa y yo principalmente para trabajar con niños, el Instituto Bíblico y con jóvenes, ¿sí? Y en ese tiempo, el grupo de jóvenes se llamaba Vida de Desafío. De hecho, Pastor Héctor, Vinay y todos los que ahora varios ya están casados y son líderes en la iglesia, etc., ellos eran de esta generación. Y nuestro lema era, vivir no es igual existir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solamente están existiendo. Se despiertan, van al trabajo, se desayunan, almuerzan y como dice la palabra, comemos, viviremos y luego moriremos, ¿no? Así es la vida, como otra vuelta al sol, año tras año siendo lo mismo. Eso es solamente una existencia. Yo no creo que Dios te ha llamado a existir, sino a vivir y vivir conforme a la vida abundante, lo cual que Él tiene para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y seguridad? Todo se relaciona en la fe. Vemos lo que dice Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la definición de fe
en nuestra Biblia. Entonces vemos que el fundamento de la fe está en la confianza. ¿Sí? Y fíjate lo siguiente, no puedes tener fe sin confianza, pero sí puedes tener confianza sin fe. Lo repito, no puedes tener fe sin confianza, pero sí puedes tener confianza sin fe. ¿Por qué? Porque depende de dónde está ubicado tu fe, dónde está ubicado tu confianza. El lugar donde está ubicado tu confianza determina la profundidad de tu experiencia en y con Dios. Lo repito una vez más. El lugar donde está ubicado tu confianza determinará la profundidad de tu experiencia, tu relación con Dios. ¿Sí? Y para entender más eso, necesitamos entender cuál es el proceso del entendimiento. Porque conforme a nuestro entendimiento es donde damos más confianza. Y donde damos más confianza, ahí nuestra fe puede crecer si está ubicada correctamente en la persona correcta. ¿Sí? En quién confíes. ¿En quién confiamos? Yo los invito a que estudien Hebreos 1, versículo 1 al 4. Aquí vemos un versículo que apoya lo que les voy a decir. Yo creo que hay 3 partes del entendimiento del cual que Dios nos da a nosotros. Número 1, hay el razonamiento. ¿Sí? Podemos tener entendimiento conforme a nuestro razonamiento. Eso es nuestra conciencia, o sea, el sentido común, y la misma naturaleza nos enseña esas cosas. Razonamiento. Número 2, investigación. El entendimiento viene a través de la investigación. Esos son estudios, capacitaciones, los pasos del discípulo, etc. Eso es investigar y estudiar y ver qué es lo que me falta en la vida y eso me va a ayudar a entender más. ¿Sí? Y después tenemos la revelación. La revelación es algo sobrenatural que viene solamente de Dios. Y un conjunto de esos 3, en la búsqueda de vivir en la presencia y la gloria de Dios, la sabiduría es clave, ¿sí? Es clave para ti, es para mí. Entonces, ¿cómo podemos adquirir más sabiduría? Si vamos a ir más profundo y más alto en la presencia y conociendo más la persona de Dios en cualquier etapa de nuestras vidas, necesitamos adquirir más sabiduría. ¿Cómo lo podemos tener? ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Primero, la sabiduría es el conocimiento y revelación aplicado. Lo repito, sabiduría es básicamente el conocimiento y revelación aplicado. Aquí hay un libro que se llama La pirámide de la sabiduría. El autor es Brett McCracken. Estaba estudiándolo un poco esta semana y a mí me enseña muchas cosas. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Aquí tengo una imagen que vamos a verlo y vamos a verlo de abajo hacia arriba. Aquí es como el fundamento y va hacia arriba de esa pirámide de cómo debemos ver la sabiduría o cómo adquirir sabiduría en nuestras vidas. ¿Sí? Número 1, y por supuesto, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios a revelarnos a Dios, quien es el fuente y la norma de la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10. El principio del temor o principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? Si buscamos la sabiduría, el principio de eso es el temor del Señor. Eso viene a través de tener una reverencia y respeto para la palabra, lo permito en mi vida, una reverencia para la misma presencia de Dios, la Trinidad de Dios, y buscarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi amor hacia Él. Y así voy a tener un fundamento para edificar sabiduría en mi vida. ¿Por qué? Porque no queremos confiar en nosotros mismos, sino queremos confiar en Dios. Y para decir, Dios, eso eres tú, necesitamos tener una base, un fundamento de la sabiduría. Y la sabiduría viene divinamente a través de la palabra de Dios a nosotros. Pero algo que he notado en mi estudio esta semana es ver qué dice. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, hay más, ¿verdad? Hay más. Entonces, ¿cuál es el segundo paso?
¿Sí? Recuerda que el fundamento, lo más importante es la palabra. Y después es la iglesia. Dios nos ha dado la iglesia para ayudarnos, guiarnos con hombres y mujeres que son como líderes espirituales para ayudarnos o guiarnos hacia Dios, para que la misma palabra de Dios y la presencia de Dios nos va guiando. El pueblo lleno del Espíritu de Dios en comunidades locales a través del tiempo nos hace sabios al orientar nuestras vidas en torno para buscar a Dios. 1 de Pedro 4:11 dice, cuando hable alguno, hágalo ciéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia está aquí para caminar y ver la gloria de Dios. ¿Cómo? Dando enseñanza, dando prédica, guiando a las demás personas para que busquen a Jesucristo, quien es la cabeza de nuestra casa espiritual y la cabeza de nuestras vidas. Por eso tenemos grupos entre semana, por eso tenemos los pasos del discípulo, por eso nosotros aquí nuestro anhelo es conectar las personas con la palabra, con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos orientar nuestras vidas, no solamente recibir salvación, sino podemos caminar en y con sabiduría y vivir en su presencia. Pero si vivo conforme a mi propia inteligencia, voy a fallar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque mi propia mente me va a desviar. Por eso dice, revelación es la revelación sobrenatural de la verdad aplicado y que llega a nuestras mentes. Y después vemos en la naturaleza. La creación de Dios nos hace sabios recordándonos de nuestro Creador y cimentándonos en el diseño divino de Él. Fíjate lo que dice Romanos 1, versículo 20. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, si hay personas que dicen, es que yo no sé cómo hacer las cosas, yo no sé cómo es la onda, por ejemplo, ¿no? Si vemos a la naturaleza, podemos tener un entendimiento de cómo es Dios, porque Dios tiene toda la naturaleza en su creación establecida por sus normas, por su orden, porque Él es el Dios todopoderoso, el creador de las cosas. La misma naturaleza nos enseña el carácter de Dios. Entonces, si brindamos oído a escuchar, brindamos ojo para ver, un corazón abierto para que la misma creación nos puede enseñar y mostrar quién es Dios. Por eso en muchas otras religiones adoran a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí creen que es el fuente de la vida. Pero solamente es una idea, ¿verdad? Nosotros tenemos la verdad que dice la palabra, que nosotros no adoramos la creación, sino el creador, el fuente de todo. Amén. Pero Él, el gran creador, Dios todopoderoso, el más sabio de los más sabios, Él ha implementado su carácter, sus normas, sus ideas, su creatividad en la misma naturaleza para estimular al ser humano, para que nosotros podamos ser más como Cristo mirando esas normas. Número 4, a través de libros. ¿Sí? Fuentes de educación y portadoras de la verdad comprobada. Nos hace sabios al ayudarnos a pensar más profundo, más amplia y cuidadosamente sobre el mundo de Dios. ¿Sí? Ahí es donde entran capacitaciones, estudios, preparatoria, diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados, y en fin, de cosas y estudios que nos puede ayudar. Pero nuestra sabiduría no se base en esto. ¿Sí? Ahí es donde muchas personas tal vez se equivocan porque creen que con un título van a entender las profundidades de las cosas. Solamente tener un título en teología no quiere decir que eres sabio. Ay, ay, ay. Lo cual, ¿qué punto importa? Yo tengo. Mi esposa tiene. Amén. No estamos en contra de los cursos, no estamos en contra de la educación. De hecho, en todo nuestro equipo los anhelamos, los apoyamos y casi lo exigimos que sigan avanzando, recibiendo capacitación. Por eso nosotros tenemos un instituto bíblico en nuestra iglesia. Amén. Porque son cosas necesarias, son herramientas para crecer en sabiduría. Pero solamente tener un título y tomar un curso no te hace sabio.
Recuerda que la sabiduría es la revelación y la capacitación aplicada. Si yo no aplico la palabra, si no aplico los libros que he leído, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Yo recuerdo hace años estábamos en una consejería con un matrimonio y estábamos hablando de cosas gruesas en su matrimonio y decimos, mira, así son las cosas. Sí. Mira, hay una buena herramienta, un libro que sí nos apoya, etcétera, etcétera. Ah, sí, eso lo leímos ya 2 veces. Es como que, y luego, pues aplica lo que leíste en el libro, que te va a ayudar, que ese libro era cristiano y un pastor cristiano y fundamentos cristianos y bíblicos, ¿verdad? Pues aplica lo que leíste. Y en fin, hoy día, 5 años después, ya están separados y están batallando con muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces no somos sabios, somos creídos. Es diferente, muy diferente. Pues yo sí me la sé. Pero si no aplicamos esos fundamentos de la enseñanza, pues uno siempre va a quedar como el techo. Recuerda que tú eres el techo de tu organización, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tu liderazgo. Tú eres el techo. Si tú no aprendes, vas a quedar ahí o vas para abajo. Si quieres avanzar en la vida, tienes que preguntar la pregunta, ¿Dios, eres tú? ¿O estoy caminando conforme a mi propia inteligencia? ¿Estoy caminando conforme a mis propias tradiciones? Por eso me encanta esta canción. Destruye hoy mis religiones. Mi religión. Destruye hoy mis tradiciones. Me someto a ti, Jesucristo. Recuerda que no todas las tradiciones son malas, pero si me impide conocer más a Dios, pues hay que cuestionar y decir, ¿eso es lo que debo estar haciendo? ¿Es lo que debo estar haciendo? Es que así me educaron, así soy yo, así son las cosas, así es mi familia. Pues mira el fruto. ¿Cuál es el fruto de los matrimonios que están viviendo como tú vives? ¿Cuál es el fruto de las empresas que están aplicando las cosas como lo vas aplicando, las finanzas? ¿Cuál es la forma de educación para sus hijos? ¿Cuál es el fruto de hijos con esas tradiciones que ya son más grandes? Pues son bien drogadictos o están borrachos. Entonces, si no quieres un resultado así, debemos que cambiar desde el fuente del raíz. ¿Y cuáles son los procesos de enseñanza? Son los procesos de adquirir más entendimiento. Pueden ser importantes, pero lo más importante, primero es la palabra. ¿Sí? Y después la iglesia, después la naturaleza, y después libros que podemos recibir capacitación, etc. Y después la belleza. Arte, cultura, música, creatividad, el asombro y también el descanso. Es que en la belleza se ve en la naturaleza también las cosas que Dios ha creado para el ser humano o a través del ser humano. ¿Sí? Y en eso si vamos meditando y viendo esas cosas, se va amplificando y va abriendo nuestro entender de la vida de Dios. Y uno puede ser más como centrado en las cosas de la vida, ¿sí? Arte, cultura, música. Nos hace sabios a involucrar nuestros corazones, permitiéndonos a enfocarnos en y que seamos inspirados a la adoración de Dios. La música, el arte, esas cosas debe ser una herramienta para estimularme, inspirarme a adorar a Dios. Porque de Él es el fuente que fluye todas esas cosas. Le voy a decir algo que tal vez va a desafiar a algunas personas, pero yo creo que es bíblico. Yo creo que los mayores y grandes líderes de la palabra, incluso Jesús mismo, reflejaba lo que voy a decir. Ser culto no te hace mejor, pero sí te da una panorama distinta de la vida. Pablo era un hombre muy culto. Era un hombre bien educado. ¿Sí? Jesús mismo, él estudiaba y después dice que los mismos sacerdotes, los mismos fariseos se asombraban al escuchar Jesús hablar. Por su conocimiento de la palabra, por lo que él entendía de las cosas, fue un don de sabiduría que viene a él. ¿No? Me decían desde joven que me nací viejo. ¿Sí? Lo han dicho algo similar a mi esposa. No porque somos grandes mentes, no somos genios, sino porque aplicamos lo que aprendemos.
Recuerdo a los 12 años yo estaba participando en los estudios bíblicos de los hombres. Yo ahí en el rincón escuchando a mi papá y los hombres hablar. Digo, ¿sabes qué? Yo quiero aprender eso. Ellos hablaban de sus fallas, hablaban de cosas que han hecho mal. Entonces yo digo, si no quiero tener esos mismos brokers, pues voy a aplicar y hacerme caso de lo que están diciendo. ¿Sí? En ese sentido es como ver la vida en 2D o 3D o 4D o Full High Definition, ¿no? Es como ver las cosas en blanco y negro. Yo puedo entenderlo, pero si lo veo en color y si lo veo en totalidad, da una magnitud distinta de mi experiencia en la gloria, la persona, la presencia, mi relación con Dios. Tristemente, muchos cristianos ven a Dios blanco y negro. Espero que me entiendan a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque aprendieron los primeros pasos, 1, 2, 3, 4, y se quedaron ahí. Y Dios es así, porque la palabra dice. Solamente medita en la frase, Dios es amor. Dios es amor. En primera semana de salvación, Dios es amor, te cambia la vida totalmente. ¿Sí? Ese versículo cambia la vida, porque ahora entiendes que Dios te ama a ti. Y Dios es amor. Y por causa de su amor envió a su Hijo y murió para salvarte. Dios es amor. Pero después de caminar 20, 25, 30 años, 35 años, casi 38 años tengo caminando con el Señor. ¿Sí? Cumplí los 40. Yo recibí a Jesús cuando yo tenía 2 años y medio, 3 años. Confesé a Jesús como mi Salvador, ¿no? Cuando ya tienes más de 30 años caminando con el Señor, Dios es amor, sigue cambiándote. ¿Por qué? Porque buscas la profundidad de su amor. Y reconoces que aun cuando fallas, Él está ahí para levantarte. Y Él está ahí para corregir y para amar. Y su amor cubre una multitud de cosas. Su amor revela su justicia. Y es otro tema aparte, pero últimamente estaba meditando en eso. Ahora Dios es amor. En mi vida aplicada, ahora se aplica en una forma distinta, diferente. Por causa de verlo en 4D, Full High Definition, es lo que yo anhelo para cada uno de nosotros. Que no te quedas con lo que sabes. Pregúntate, ¿Dios eres tú? ¿Estoy dependiendo, confiando en mí mismo? ¿Estoy confiando en lo que yo sé de ti? ¿O lo que alguien me dijo de ti? ¿O estoy confiando en lo que estoy recibiendo de ti? Que mi confianza está en ti y yo confío más en ti que en mi propia sabiduría. ¿Por qué? Porque yo llego a un límite donde yo no sé. Y necesito más de ti en mi vida. Y por último, hay Internet. Y el Internet es algo que tienes que cuidar mucho, ¿sí? A veces puede hacernos sabios, pero el Internet también, cuando predomina nuestra dieta, por decirlo, estamos consumiendo eso, a menudo nos vuelve tontos. Hay tantas cosas en Internet que no necesitas. Pero también hay herramientas que sí te ayudan. Entonces debe ser el Internet usado intencionalmente y con moderación. ¿Sí? Mi esposa y yo, como mencionó mi esposa, tenemos un plan, ¿sí? Tenemos claves, etc. Yo uso básicamente el Internet para ver en cierto tiempo mis redes sociales, para poner cosas de recuerdos de mi vida, etc. O la palabra de Dios, lo utilizamos ahora mismo. Estamos utilizándolo para la iglesia, para que la palabra siga avanzando. Este año vamos a lanzar servicio online, utilizando el Internet para que la iglesia misma se pueda reunir en nuestro campus online. Estamos tomando los proyectos de esta semana, estamos tomando los primeros pasos para que vamos logrando eso. Es un plan de unos 3, 4 meses y los últimos de este los últimos de este año lo vamos a lanzar campus online, ¿verdad? Ya estamos en ese trayectorio. Sí, punto aparte, si quieren saber más de eso, está el proyecto acá de mi iglesia. Lleve un folleto, lo pongas en oración. Primer domingo de cada mes levantamos una ofrenda especial para invertir en esos nuevos campos, de cual que vamos a lanzar y que estamos por abrir este año y en el futuro. ¿Sí? Úsalo como una herramienta.
Pero tristemente para muchos, este es el primer nivel de su sabiduría, ¿no? Como dice el meme, que el internet sirve, el smartphone sirve para ver videos de gatitos y pelear con gente que no conoces. ¿No? ¿Cierto? No, mejor usarlo como una herramienta para adquirir sabiduría siempre y cuando es con moderación y usándolo intencionalmente. ¿Dónde buscas por sabiduría? Esa es la clave. ¿Dónde buscas? ¿En quién confíes? ¿En qué prioridad tiene cada uno de esos en tu vida? ¿Sí? ¿Tienes un pirámide de sabiduría? ¿Tienes un plan para adquirir, para buscar formas más? ¿O estás bien, por decirlo, confiando en lo que ya sabes? Si vamos a ir más profundo, más alto en la presencia de la gloria de Dios, necesitamos checar esa área. ¿Por qué? Porque si no tienes un plan para la búsqueda de sabiduría, si no tienes un plan para adquirir y buscar más la presencia de Dios, yo quiero más y más de Él, cada día de mi vida. Yo no estoy contento, mi esposa tampoco, por lo que Dios hizo ayer. Gracias a Dios, entiéndeme, gracias a Dios por lo que hizo ayer. Gracias a Dios por lo que hizo los últimos 16 años. En 15 días yo voy celebrando 17 años aquí en México. Gracias a Dios por su fidelidad detrás de todos esos años. Pero eso ya no funciona para mañana. Necesito más de Él hoy. Pero así dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. La sabiduría es un regalo que Dios da y dice, yo puedo darte todo lo que tú quieras, nada más pídemelo. Tiene un plan en su corazón, que el hombre presente el plan, hace un plan, lo presenta a Dios. El Señor guía sus pasos. ¿Qué dice el Proverbios? Lo leemos al principio. Y después el Señor, reconócelo a Él en tus caminos. Y Él va a mostrarte cómo caminar. Amén. ¿En quién confíes? ¿En tu tradición? ¿En tu propia inteligencia? ¿Estás confiando en la sabiduría de Dios? El proceso o las normas que has establecido en tu vida o lo que has permitido en tu vida determina el nivel o profundidad de sabiduría que tienes o tendrás a lo largo de tu vida. Lo repito, las normas, las prioridades, el orden establecido o permitido en tu vida determina el nivel en donde tú vas a caminar en y con Dios, en y con sabiduría, y lo que tú vas a obtener hoy y para el futuro. Por eso necesitamos entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, para adquirir más sabiduría en tu vida, primero tenemos que tratar el asunto de la confianza. ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿En quién confíes? ¿Qué hace una persona como es? ¿Qué hace una persona como es? ¿Por lo que ha aprendido o por lo que han heredado o que ha recibido de sus antepasados, etcétera? Vamos por terminar el día de hoy. Quiero explicar como dos ideas. Número uno, es el hombre y mujer que creció en cuna cristiana y han recibido los principios bíblicos desde que nació. Similar a su servidor, yo crecí en una casa cristiana, yo recibí la palabra de Dios desde pequeño, me llevaron a la escuela dominical, estudios bíblicos, etc. Hay algunos de ustedes viendo en línea, algunos de ustedes que están aquí presentes, que tienen un trasfondo similar. ¿Sí? Y también, número dos, la otra circunstancia es una persona, un hombre o una mujer que estaba en el mundo o viviendo conforme a las tradiciones y la cultura y las enseñanzas de su familia. Muy similar de cómo creció mi esposa, ¿verdad? Nosotros tenemos dos trasfondos muy distintos. Yo llamo a esa parte dos trasfondos, una experiencia. Y hay pros y contras en cada una de esas áreas. ¿Sí? Un pro, algo que es bueno, que alguien que crece de cuna cristiana, que tiene la palabra de Dios cimentada en su vida desde pequeño. ¿Sí? Han escuchado de la palabra una y otra vez y puede caminar y tener esas experiencias. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 9 años de edad. ¿Sí? Yo me bauticé en agua joven. Y yo
Nunca probé droga, nunca probé otras cosas. Bueno, mi esposa tampoco, ¿verdad? Pero yo nunca tenía esas tentaciones de ciertos grupos de chavos, de gente, porque yo no participaba en esos ambientes. Es una pro. Una contra es que esa persona se convierte en una persona religiosa. Y yo era uno de esos por varios años. Porque llegas a un techo en tu vida y tú dices que lo que yo sí sé de la palabra de Dios. Yo he experimentado tanto y yo llegué ahí. Un pro de alguien que no creció en cuna cristiana es que no hay ese espíritu religioso en ellos, ¿verdad? Son más como libres para tener un mente más abierto, para entender y discutir, platicar de ciertos temas, lo cual que yo era muy, muy cerrado, y mi esposa más abierta para platicar. Hoy día ya ha cambiado, ¿no? Somos fierro contra el fierro y apoyamos entre nos, ¿no? Una contra de alguien que no crece con la palabra es que pueden batallar en otras áreas de identidad, pueden batallar en asuntos de recibir o expresar amor, confianza, etc. Entonces, tiene sus propios pros y contras esos ambientes. Entonces, donde tú vienes, si eres uno de los otros, ¿sí? Eres uno de esas categorías. Cada uno de nosotros estamos en una de esas categorías. Hay dos trasfondos y una sola experiencia. La experiencia es lo siguiente. Si fuiste creado de cuna cristiana o si creciste en casa que no platicaron de la palabra de Dios o no tienen normas de Dios. O si tú eres la primera persona en tu familia que recibes a aceptar a Jesús. Si abres tu corazón y preguntas, Dios, ¿eres tú? Y estableces esa norma como default en tu corazón, en tu vida, vas a crecer en sabiduría y conocimiento y vas a conocer al Señor más íntimo en cualquier etapa de tu vida. ¿Sí? No importa de dónde vienes, pero sí importa hacia dónde vamos. En ambos ejemplos hay cosas que Dios desea cambiar. En ambos ejemplos hay cosas que Dios desea purificar. Por eso no se puede confiar en sus propias experiencias, ni buenas ni malas. No puedes confiar en tu propia inteligencia. ¿Sí? Punto aparte. Hay cosas que lo que tú y yo no sabemos. Hay cosas que podemos hacer erróneamente. Pero si nosotros establecemos esas normas, esa fuente, esos pasos para adquirir sabiduría en nuestras vidas, principalmente fundadas sobre la palabra de Dios, las leyes de Dios, dice Pablo que él no sabía acerca del pecado si no fue por la ley. La ley, la palabra de Dios revela. Y cuando digo la ley, yo estoy hablando de los 10 mandamientos. Yo no sabía que mentir era malo hasta que la palabra me dijo, dice Pablo, ¿no? Pero también hay una misericordia que Dios tiene. Si nosotros somos personas que estamos buscando a Él, tampoco yo no creo que Dios te va a castigar por lo que no sabes. Si estás caminando conforme a su palabra, si estás en la búsqueda de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Es un caballero, va a decir, oye hijo, no debes hacerlo así. Por eso es clave que tienes oído, ojo, corazón abierto a escuchar de Dios todos los días de tu vida. Si hay algo que tú no sabes que si es bueno o malo, por eso la iglesia está aquí. Por eso tenemos los pasos de crecimiento. Por eso tenemos los grupos, para que podamos vivir juntos en este caminar de la fe, como iglesia cristiana, como familia de Dios y avanzar buscando a Él, inclinando nuestro oído a Él para que Él nos guíe. En conclusión, quiero leerlo una vez más. Que dice la palabra, Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él endereza tus sendas. Si nosotros vamos caminando y somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, podemos preguntar, Dios, ¿eres tú? ¿Tú me vas guiando, Señor? ¿Estoy confiando en ti? ¿Estoy confiando en mis propias experiencias? Te damos gracias, Señor,
por cada persona que está en línea, todos los que están en reunión presencial. Gracias, Jesús, por lo que le estás hablando a nuestra iglesia. Estás desafiándonos a ir más profundo y más alto contigo. Que nuestro mayor anhelo es experimentar, ver y vivir en tu gloria cada día de nuestras vidas. Entonces, guíenos, ayúdanos, Señor, para preguntarnos, Dios, ¿eres tú? Yo confío, yo sé que Dios está hablando a corazones ahora mismo. Y si tienes un corazón abierto, puedes decir, Dios, ¿eres tú hablándome? ¿Eres tú, Dios, jalando mi corazón? El Espíritu Santo está llamando a ti por nombre. Qué bueno que estás aquí escuchando el día de hoy. Yo te exhorto, yo te animo, entrega tu corazón a Jesús. Confiesa con tu boca que has pecado, confiesa a Él que Él es el Salvador, confía, pon tu fe en Él, la esperanza de lo que no se ve. Tú vas a tomar los primeros pasos para adquirir mayor sabiduría y que Él te aparte de los pecados y conoces a Él a vivir en su gloria. Damos gracias a Dios por cada persona que está recibiendo a Jesús como su Salvador el día de hoy, cada persona que está recibiendo mayor sabiduría, cada persona que está encaminando su vida hacia Él. Los amamos, los queremos mucho. Que Dios les bendiga.